minutos pasaron de las 4 de la tarde y seguimos aquí en Radio Universidad con las últimas actualizaciones, ¿no?, de lo que está pasando. Y una de las novedades, y que no tuvo tanta trascendencia, sin embargo, para mí me llamó mucho la atención y quisiera indagar un poco más sobre este tema, y es que la Comisión Nacional de Energía Atómica frenó la construcción de los reactores CAREM y RA10. Mientras estaba investigando un poquito sobre esto, me encontré con Eduardo Gigante. Él es ingeniero industrial, especialista en gas natural, energía y minería, y quisiera que él nos cuente un poquito más sobre qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por convocarme y obviamente es un placer poder charlar con ustedes, ¿no? Igualmente digo, bueno, ayer estaba intentando, como contaba recién, de investigar un poco sobre este tema y encontré un par de tweets que hacías vos sobre esto porque sos especialista en este tema y me gustaría que nos cuentes un poco porque creo que la mayoría no entiende un poco de qué se trata la energía atómica, la importancia de esto, así que empecemos por el principio, diría. Dale, bueno. Argentina tiene una gran trayectoria nuclear desde el año 70, o sea, hace 70 años, ¿no? En su momento el presidente Perón crea lo que se llama la Comisión Nacional de Energía Atómica, y a partir de ahí, bueno, comienza todo un trayecto histórico que es bastante legendario en cuanto a las capacidades que fue ganando Argentina en el tema nuclear, ¿no? Durante todo este desarrollo, Argentina construyó reactores nucleares, exportó reactores nucleares, opera reactores nucleares, no solo aquellos reactores que sirven para generar energía eléctrica, sino que también hace reactores que se llaman multipropósito. Estos reactores de multipropósito se utilizan no para generar energía eléctrica, sino para hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo los radioisótopos medicinales, ¿no? Uno cuando se va a tratar de cáncer o si se tiene que hacer algún tipo de diagnóstico por imágenes, utiliza radioisótopos que son generados por estos reactores multipropósitos que fueron diseñados, construidos y operados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y aparte, bueno, estos reactores multipropósitos tienen otras funciones más, tanto científicas como técnicas, que sirven para la industria. Es decir, hay todo un encadenamiento muy importante en la Argentina, un desarrollo muy importante que se reconoce mundialmente de la energía nuclear. Entonces, en este sentido, bueno, llegamos un poco a lo que decía mi tweet, el último tweet que puse, es que justamente el RA10 y el CAREM son hijos de todo este desarrollo de 70 años. Es decir, Argentina logró a través de sus capacidades técnicas, porque son todos ingenieros argentinos, son todos físicos argentinos, no hay alguien extranjero o alguna potencia extranjera que nos venda esta tecnología, sino que la podemos desarrollar nosotros. Y aparte, como te decía, ¿no?, también la comercializamos. Nosotros vendimos reactores nucleares a Perú, a Egipto, a Australia y también a Holanda. Es decir, a países centrales, países desarrollados, nos compran reactores nucleares. Es decir, ahí es la importancia fundamental que tiene este desarrollo para nuestro país. ¿Y por qué se frenó? Básicamente Qué porque, difícil. bueno, Hay múltiples respuestas, ¿no? sí, hay muchos factores que hacen que esto ocurra, ¿no? Lamentablemente yo creo que eh, el Poder Ejecutivo en este momento no entiende sobre este tema, no le interesa. Lamentablemente yo creo que es un error terrible, un error garrafal para el país. Nosotros no podemos detener estos desarrollos, más que nada, por ejemplo, de estos dos últimos reactores, ¿no? El mundo hoy en día se encuentra en lo que se llama la transición energética, es decir, demanda un montón de energía limpia que los reactores nucleares pueden dar, como en el caso del CAREM. El CAREM es el reactor nuclear modular más avanzado del mundo. O sea, en esto pasamos a todos los países. Es el reactor que más avance tiene en el mundo de este tipo de reactor. Es un desarrollo que fue una idea argentina. Es decir, y ahora todas las potencias mundiales están buscando construir este tipo de reactores. Entonces, si vos me preguntás por qué lo hicieron, y no sé, yo realmente creo que es un tema de, como siempre, no entender
cómo son los desarrollos tecnológicos argentinos, cómo las necesidades de la industria, las necesidades de la salud argentina. Argentina, en el sentido de, por ejemplo, los radioisótopos medicinales que estábamos hablando recién, es un país que exporta estos radioisótopos al mundo. Es un país que durante la pandemia no tuvo problemas con el tema de los radioisótopos, siendo que en el mundo hubo escasez de estos radioisótopos. Nosotros ni siquiera los sentimos porque justamente nosotros los producimos. Entonces, Claro. si me decís cuáles fueron los factores, sí, yo te diría que es una cuestión de no entendimiento a fondo de la problemática mundial hoy en día, energética y tecnológica, y a dónde está parada Argentina, ¿no? Porque me llama mucho la atención esto que decís, ¿no? Que lo exportamos, es decir, que hay ingresos y hay Sí, interés de sí, tal comprar cual, esto que se produce acá. Y viste que a tal veces cual. está como ese discurso de, bueno, en realidad no quieren que el Estado siga aportando a que funcione bien. Pero si saben que eso tiene como un rédito de alguna manera, me extraña tampoco desde el nivel medio hasta económico o comercial pensándolo, ¿no? Mira, yo lo que creo es que ellos, la verdad que o sea, eh, o sea, no entienden las capacidades que tiene el Estado, ¿no? Las capacidades técnicas que tiene el Estado hoy en día, no solo en el sector nuclear, ¿no? Puedo nombrar otros, como las vacunas, en, infinidad de cosas. Sí. Y en ese sentido me parece que ellos analizan las cosas a través de un Excel, y la verdad que eso no puede ser así para este tipo de desarrollos que llevan muchos años. O sea, hubo mucho, por ejemplo, una de las críticas más grandes que me hicieron ahí en Twitter, que yo no las respondo, pero que voy leyendo, es que cómo puede ser que se tarde 10 años en construir un reactor nuclear como el CAREM, cuando en todo el mundo, o sea, construir un reactor no es construir un edificio, es muy complejo Claro. y lleva más de 10 años en algunos casos. No es que es algo anormal. Entonces, como te decía, yo creo que no hay una cuestión de entendimiento a fondo del sector nuclear argentino, y de sus desarrollos y la importancia que tiene dentro de la sociedad argentina también, porque esto beneficia a todos. Si uno va a un hospital público, se puede hacer algún tipo de estudio y utilizan justamente radioisótopos que son producidos en el país. Claro. Entonces, es complejo. La verdad que a mí me da mucha bronca, me da mucha tensión estar pensando que este tipo de desarrollos se pueden llegar a parar, ¿no? O pueden pararse como hicieron hasta ahora. Vos también sos especialista en otros tipos de energías y bueno, nos Sí, enteramos hace poquito de estos aumentos en las energías justamente, ¿no? sí, 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 tal cual. Que escuchamos muchos discursos quejándose de que pagábamos barata la energía. Sin embargo, también hay muchas voces que dicen, bueno, en realidad pagamos energía porque barata porque la producimos. ¿Vos Sí, qué opinión tenés al respecto y qué te parece de estos nuevos, bueno, aumentos que hay respecto a la energía? sí. Mira, yo creo que, primero, si nosotros analizamos qué países en el mundo subsidian la energía, existen infinidad de países que subsidian la energía, y países desarrollados también subsidian la energía, justamente porque quieren un desarrollo, o sea, utilizan la energía para desarrollar sus capacidades industriales, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los países centrales? Dicen, por ejemplo, te hago un ejemplo típico que es China. Sí. China desarrolló toda su industria del acero, que ahora es el primer productor mundial de acero, es el país que más acero hace en el mundo, en base a energía barata para sus industrias, subsidiándola. Es decir, ese crecimiento lo logró en base a eso. Si nosotros vemos del otro lado, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Alemania, Alemania, que no subsidia su energía, pero sí obtenía energía barata a través de Ucrania, o sea, perdón, a través de Rusia, Sí. por medio del gas barato y abundante, hoy en día se está desindustrializando. ¿Por qué? Justamente porque tiene una energía muy, muy cara. Entonces yo creo que, si bien no estoy del todo de acuerdo con el esquema que se venía llevando a cabo acerca de los subsidios de energía acá en el país, sí creo que se tendría que haber analizado en profundidad hacia dónde se dirigían esos subsidios y de qué manera, y cómo poder sacarlos de una manera que a la población no lo golpee tan fuertemente como lo está haciendo ahora. Entonces,
Y por otra parte, nosotros, como bien dijiste hace unos minutos, nosotros producimos petróleo, producimos gas, tenemos riquezas enormes en ese sentido. Y yo creo que tendríamos que aprovechar eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plan gas que se aplicó hace un tiempo atrás, hace unos años atrás en el gobierno anterior, logró no solamente obtener un gas más barato porque había mayor oferta, sino que también se logró la infraestructura necesaria para hacer el transporte de este gas, como el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, nuevamente, yo creo que si bien nosotros tendríamos que pagar un poco más la energía, no tendrían que haberlo sacado tan brutalmente como lo han hecho para hacer, o sea, porque esto implica aumentos en todas las cadenas de valor que existen en el país, claro, y obviamente en toda nuestra población. Yo creo que en ese sentido hubo muy poca empatía de parte del gobierno sobre este tipo de transición, ¿no? Que se tiene que dar, lamentablemente se tiene que dar, pero la verdad que no estoy de acuerdo en la forma en que se hizo, ¿no? Nosotros hace poquito empezó a aparecer en medio de la agenda la cuestión del litio. Sé que vos Sí, sos diplomado en sí, esto y la verdad que es un tema que apareció nuevamente en agenda a partir de sí. el interés, podríamos decir, de Elon Musk, Elon ¿no? Musk, El exactamente. CEO de Sí, sí. Tesla, que parece estar muy interesado en lo que es el triángulo del litio, que de los cuales nosotros tenemos gran parte de esos recursos. ¿Qué Sí. opinas de esto? ¿Qué sensación te da? Sabemos que en realidad hace bastante que se viene explotando esto y hay muchas empresas Ujú, que ya se la están llevando, el ujú. litio. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Y cuál es tu impresión sobre lo que puede llegar a venir en base a esto? Bueno, el litio, como bien decís, se explota en la Argentina desde el año 1997, es decir, hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Obviamente el litio en su momento no era o sea, era un mineral importante porque se utiliza mucho para la industria, se utiliza para la industria del vidrio, se utiliza para la industria del acero, pero no tenía la importancia radical que tiene hoy en día con el tema de las baterías, ¿no? Este es un tema que obviamente que llevó al litio a ser un mineral central dentro de todo lo que sea la transición energética y lo que es el mundo. Argentina tiene los segundos recursos más grandes del mundo, detrás de Bolivia, tiene 22 millones de toneladas, ¿sí? Y o sea, obviamente es uno de los jugadores dentro de la producción litífera en el país, en el mundo. La cuestión con el litio es bastante compleja porque los recursos pertenecen a las provincias, Claro. es decir, no son de ámbito nacional los recursos. Es decir, las provincias son las que definen qué es lo que tienen que hacer con el litio. El problema es que las provincias no definen qué es lo que se quiere hacer con el litio. Claro, hay Entonces, como un vacío legal, ¿no? Como una especie de hay, gris. hay una cuestión, te doy ejemplos, qué sé yo, por ejemplo, Chile. Chile es un país que es el segundo productor mundial, nosotros somos cuartos. Chile es un país que sabe qué es lo que quiere hacer con el litio y lo quiere industrializar de alguna manera, ¿sí? Esto significa subir en la cadena de valor del litio y producir no solo el carbonato de litio, que es lo que se produce inicialmente, sino producir algo más, ¿sí? Es llevarlo a un estadio mayor, agregarle más valor, ¿sí? Claro. Eso es lo que quiere, o sea, pero Chile es unitario. El litio es de la nación chilena. No es como acá que es de las provincias. Entonces vos tenés 3 provincias litíferas, como son Salta, Catamarca y Jujuy, que no logran ponerse de acuerdo, ¿sí?, en qué es lo que vamos a hacer con el litio. Entonces, dentro de todo esto, ocurre obviamente que el mundo está pidiendo carbonato de litio para poder producir baterías. El primer productor mundial de baterías es China, entonces consume muchísimo carbonato de litio. Entonces, si nosotros yo no estoy en contra de la exportación del carbonato de litio, sino que digo, bueno, si tenemos tanto, ¿por qué una parte de ese litio que nosotros producimos, solo una parte pequeña, un 10, 20%, lo utilicemos para nosotros, para poder subir en la cadena de valor como lo está haciendo Chile? Claro. Para en el futuro poder hacer baterías, para poder hacer autos eléctricos.
no nos olvidemos que Argentina tiene un entramado industrial muy, muy importante, automotriz, en Córdoba. Entonces, a la larga, no inmediatamente, pero a la larga, si Argentina no se define en este sentido, existen serias posibilidades de que todas esas capacidades ganadas en la construcción de automóviles se pierdan, porque van a ser todos autos eléctricos o Claro. la gran mayoría van a ser autos eléctricos. ¿Vos tenés Entonces, expectativa de que eso en el contexto actual en el contexto venga? actual, olvídate, no tengo ninguna expectativa de que, no tengo ninguna expectativa, porque vos para ese tipo de cosas, vos necesitas políticas industriales, ¿sí? El Estado tiene que ser un ordenador y un aplicador de políticas que mejoren y que digan, bueno, nosotros queremos ir para este lado, bueno, vamos todos para ese lado. Hoy en día eso no existe, Claro. o sea, no hay políticas industriales, ni va a haber, de hecho, lo han dicho en un montón de oportunidades, que para ellos el mercado es el que soluciona todo, siendo que en todo el mundo, en los países, en Estados Unidos, en Europa, en China, el Estado es el que define estas políticas. Y acá no ocurre eso, o sea, y allá no es el mercado el que hace, el que dice hacia dónde tenemos que ir, el que aplica para que se puedan producir autos eléctricos o se puedan producir baterías. De hecho, Estados Unidos sacó una ley hace un año atrás que se llama Inflation Reduction Act, que es, justamente está volcada sobre este tema en particular, sobre los autos eléctricos y la construcción y el Estado es el que ayuda, el que pone plata, el que hace investigación, etcétera, etcétera, para poder llegar a ese puerto. Es decir, en este contexto que realmente estamos yendo en contra del mundo, totalmente en contra del mundo. O En- sea, Europa hace lo mismo, claro. China hace lo mismo. Es decir, en este contexto, lamentablemente, yo no veo que sea así. O sea, Vos veo recién que hacías estamos yendo a una referencia, cuestión más de extracción, ¿no? claro, vos hacías referencia a que en este caso, no sé, Chile es un poco más unitario porque todo lo maneja desde nación. Exacto. A diferencia de nosotros que al ser más federalista quizás puede haber una especie de pequeña luz. Decime que sí. Sí, hay pequeñas luces, ¿no? Que hay que ver si se concretan con coordinaciones entre las tres provincias y nación. Es decir, tendría que haber algún tipo de coordinación de decidir qué es lo que vamos a hacer con el litio entre todos, y de esa manera poder llegarlo a hacer. Y las provincias en cierto momento como que son bastante recelosas en cuanto a los recursos, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante difícil llegar a una coordinación entre todos, pero de vez en cuando surgen, qué sé yo, una fue la llamada Mesa del Litio, que estuvieron las provincias y Nación, y TEC y IPF Litio, es decir, había algún tipo de coordinación, pero te soy honesto, no soy muy optimista con esto con respecto al futuro por cómo viene llevándose las cosas, ¿no? Estamos hablando de la energía nuclear, por ejemplo, que están sacándole fondos a desarrollos que son importantísimos para el país, ¿no? Entonces, la verdad que no soy demasiado optimista. Espero que Em, cambie, ¿no? Uno nunca pierde la esperanza de que sea así, ¿no? Ojalá que sea así por bien, para el bien del país. no, no dejo de pensar o no se me va de la cabeza la cuestión de la soberanía, ¿no? De hecho, bueno, Ujú. ahora lo hemos visto en esta nueva ley de bases que quieren presentar, en la Ujú. anterior, en el decreto de necesidad de urgencia, en el que planteaban, obviamente, privatizaciones, de alguna manera, Sí, viste, eso de tener, bueno, separado mitad Estado, mitad privado, pero se hablan, no sí, sé, sí, de lo que son yacimientos carboníferos de Río Turbio, la mitad de sí. YPF. ¿Qué pensás vos como ingeniero justamente en cuanto especialista en energía respecto a esto, el concepto de soberanía y esta idea No, de lo tal que se cual. busca? Tal cual, mira, yo había hecho un tuit hace un tiempo que también tuvo bastante repercusión sobre el tema de Dioxitec, volviendo al tema nuclear, ¿no? Y ahora te respondo sobre el tema de Sí, la sí, sí, energía obvio. propiamente dicha, pero Dioxitec es una empresa que está dentro de la cadena de valor de la energía nuclear, que se dedica a hacer justamente los combustibles nucleares que sirven para los reactores, y esta empresa estaba en la lista de privatizaciones, siendo que, o sea, perdiendo ese eslabón de la cadena, perdemos muchas capacidades, ¿no? Eh, y sobre las otras privatizaciones, obviamente que
tampoco estoy de acuerdo. O sea, no creo que privatizar empresas más estratégicas, como son yacimientos carboníferos Río Turbio o YPF, que son centrales en un mundo que hoy en día está pidiendo por favor que le den energía. ¿Entendés? O sea, estamos en Sí, una sí. situación en la que hay guerras, muertes en distintos países por justamente temas energéticos, con países que se están desindustrializando, justamente como te decía, países muy industriales como son Alemania. Y en ese sentido estoy, como te decía, no estoy de acuerdo en la mirada que tiene privatizadora, porque esto ya poco lo hemos vivido. Yo tengo 50 años, o sea, viví la época del menemismo y las privatizaciones y demás. Y la verdad que en el tema central, que es la energía, que es estratégico, eh, no tiene sentido. O sea, un país tiene que definir. De hecho, vos ves el éxito que tiene Brasil con su petrolera Petrobras, ¿sí? Que se ha convertido en el cuarto o tercer productor mundial de petróleo, y lo hizo en una empresa estatal. Y Brasil no tiene pensado privatizarla. Entonces, yo también soy un poco un ingeniero, o sea, con pensamientos como Mosconi o como Savio, es decir, ingeniero de la vieja época, digamos, que pensaba en un desarrollo industrial argentino, ¿no? De utilizar esa energía para poder desarrollarnos, porque no hay mejor distribuidor del ingreso que la industria. Entonces, si nosotros logramos tener energía en abundancia y en un buen precio, podemos hacer que nuestro país se transforme en un país industrial sin lugar a dudas, y para beneficio de toda nuestra población, sin duda. Vos me decías que te cruzabas con otros, vos sos como de una camada que piensa distinto. ¿Qué es lo que opinan o con qué te encontrás con ingenieros que piensen distinto? Porque no se me ocurre a veces pensar en, de verdad, como que no se me Sí, sí, ocurre te a entiendo. veces pensar en una persona que sea especialista justamente en este tema y que piense que está bien, no sé, que no tener soberanía sobre esto o que no importa, al contrario. Sí, o sea, te encontrás de todo, la verdad que de todo, ¿no? En general, digamos, los que trabajaron, digamos, en la industria nacional o los que estuvimos involucrados en lo que es la energía y ese tipo de cosas, digamos que tenés una visión un poco más nacionalista, ¿no? Porque le das más importancia a todo eso, lo que vos hablabas, ¿no? La soberanía. Tanto en el caso nuclear como en el caso energético. Es decir, yo creo que los ingenieros somos bastante conscientes de que sin desarrollo no hay, yo por ejemplo hice la escuela secundaria técnica, soy técnico además, o sea, estuve vinculado a la industria toda mi vida, y la verdad que el que ponía un plato de comida todos los días a mí y a mi familia era la industria nacional. Es Claro. decir, francamente fue así, fue la que me formó, la que me dio la posibilidad de estudiar, o sea, yo trabajé durante toda mi carrera, y la verdad que pensar en no tener esa soberanía y perderla es realmente bastante doloroso, o por lo menos me molesta bastante, ¿no? Eh, yo creo que Argentina puede desarrollar sus capacidades, y sobre esto también escribí un tuit, porque soy muy tuitero, me gusta escribir mucho, sobre el tema de la calidad de los ingenieros argentinos, las capacidades de los ingenieros argentinos, que no tienen nada, pero absolutamente nada, que envidiarles a los ingenieros recibidos en universidades de las mejores del mundo, y en países centrales, ¿no? Entonces, en ese Em, sentido, la verdad que me da bastante pena pensar que haya ingenieros que piensen que, no sé, que la industria nacional no importa, o que hay que abrir todo a la importación, o que sí. hay que dejarlos competir, eh, ton- esas cosas tontas que se dicen. Realmente no las veo factibles para mejorar nuestra calidad de vida, que Em, justamente es lo que está pasando, ¿no? Vos estudiaste en la UBA, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sos Sí, profe? sí, sí. Fui profe de la Universidad de Buenos Aires, ahora voy a volver a ser profe de la Universidad de Buenos Aires en un posgrado de litio justamente. Soy profe también en la Universidad Austral, en una universidad privada.
voy a ser profe también de la Universidad Tecnológica Nacional, también sobre el litio. Obviamente soy hijo de la universidad pública, ¿no? Le doy una Justamente, importancia. justamente ahí Sí, quería sí, ir, porque estamos justamente en un contexto que además de ir en este, contra de la industria nacional, también hay tal como una cual, discusión, tal cual, una rediscusión de la educación pública. Y hace tal poquito, cual. bueno, sacó un comunicado la UBA y quería preguntarte, bueno, justamente vos que habías sido estudiante, ¿cómo ves eso? La verdad que lo veo con mucha tristeza el hecho de que le saquen fondos a las universidades públicas. Yo creo que la única forma de ascenso social, y esto también por ahí es una verdad de perogrullo, pero es importante decirlo, la única forma de ascenso social es a través de la educación. Y más siendo la educación, la calidad de educación superior que tenemos nosotros, que tiene Argentina. No tenés que olvidarte que hay cientos de países limítrofes, como también del exterior, que vienen a estudiar acá. Vienen a estudiar acá. ¿Por qué? Por la calidad que tiene la Universidad Argentina. La realidad es que yo conozco muchísimas universidades y conozco universidades en el exterior y te puedo asegurar que la calidad que tienen las universidades públicas en la Argentina es de las mejores del mundo. Los egresados acá son de los mejores del mundo. De hecho, vos te vas a cualquier país del mundo, cualquier país desarrollado, y cualquier profesional argentino se destaca. Se destaca ¿por qué? Porque tiene una educación y una capacidad de una resiliencia en cuanto a, obviamente nosotros estamos acostumbrados a tratar de remarla en dulce de leche, entonces Sí. eso ayuda a que uno esté totalmente entrenado para poder resolver cualquier tipo de problema. Sí, realmente lo veo con mucha tristeza, porque no, y aparte también ha habido críticas, por ejemplo, a la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA por parte del presidente, siendo que él estudió Adoctrinamiento. en una universidad privada, no la conoce, no cursó, o sea, ¿cómo puedes opinar sobre algo si nunca pisaste un aula de esa facultad? Entonces, qué sé yo, la verdad que me parece te soy honesto, todo lo que está ocurriendo me parece realmente catastrófico para el país. Vos tenés Catastrófico. contacto con los jóvenes y Mm, justamente hay una gran cantidad de jóvenes que se encuentran, apoyando este modelo. sí, ¿Cómo te encontrás vos justamente con esta idea del ingeniero industrial, que también tiene esto que decías, ¿no? Como que mucho valor de exportación, ¿no? Hay muchos de sí, afuera que buscan al ingeniero argentino y se lo sí, llevan. Y esto sí, está muy presente también en los sí, sí. jóvenes. Tengo muchos colegas que están trabajando en el exterior, tengo amigos científicos amigos que son científicos que están trabajando en el exterior, en Francia, en París, en Bélgica, en Bruselas, en Alemania, o sea, tengo infinidad de gente que trabaja en el exterior, lamentablemente o sea, les ofrecen realmente unas condiciones laborales y unos salarios que son imposibles de encontrar acá en el país, Claro. imposibles, ¿no? Con calidades de vida totalmente muy, muy, muy elevadas. Y la verdad que los chicos hoy en día, sí, muchos, como te decía, tenés de todo, te puedes encontrar gente que está a favor de este modelo, que yo lo entiendo porque ellos por ahí no vivieron otro tipo, no pasaron por la etapa de menemismo como yo la pasé y la recuerdo perfectamente, o cómo fue el 2001, De hecho, me es dijiste que decir, todo eso estudiaste en la me lo escuela acuerdo, lo tengo técnica. en la vívida memoria. Y la escuela técnica fue Como, uno de los principales lugares que cerró durante el menemismo. exactamente, exactamente. Eso fue también un error terrible porque, por ejemplo, hoy en día, si vos trabajas en una fábrica, es muy difícil conseguir un técnico, muy difícil Claro. conseguir un técnico. Es decir, hubo Mm. una cuestión hasta planificada de destrucción de la industria nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy los chicos tenés, como te decía, un poco los entiendo porque no pasaron lo que pasé yo en su momento con lo que fue el menemismo, fue el 2001. En ese momento yo estaba trabajando y me quedé sin Mm. trabajo, mi esposa se quedó sin trabajo. Estábamos con una nena de 6 meses, Claro. recién nacida,
y llegó un momento, los dos profesionales, y llegó un momento que mi mujer es abogada, y llegó un momento que decíamos, o bueno, o le compramos la leche o le compramos los pañales. Así a ese nivel te estoy hablando, ¿no? Entonces, uno al no vivir todo eso, creo que no entiende la real dimensión de lo que es las destrucciones del Estado y lo que conlleva al final de todo. Y yo trato de impartirle a los chicos, o por lo menos trato de comunicar de una manera lo más transparente posible, que la verdad que yo no lo veo como un camino factible a que termine una cuestión, o sea, que Argentina se mejore, o que haya menor pobreza, o que haya menor indigencia, o que haya o sea, que haya menos beneficios para la población. Es decir, ahí es bastante difícil, la verdad que estamos en un momento que es bastante complejo para el país, Ves lamentablemente, ¿no? muchas políticas similares del menemismo a lo que se busca a partir de ahora respecto a lo que es la ingeniería industrial? Mira, lo que está aplicando, por ejemplo, la cuestión de la apertura indiscriminada a las importaciones es una política netamente para destruir capacidades industriales del país. Es decir, cuando vos abrís, que fue lo que ocurrió un poco en la época de Menem, ¿no? Que cuando se hace una importación, una apertura indiscriminada, los primeros que hacen encerrar son obviamente las pymes industriales, obviamente las industrias grandes también. Eh, es decir, yo creo que hay muchas coincidencias, ¿no? Sobre las políticas que se están utilizando hoy en día y que van a llevar a que, bueno, de hecho no lo digo yo, si uno busca cómo viene la industria en estos últimos meses, la caída fue atroz. O sea, va a haber, seguramente en el futuro va a haber despidos, es realmente muy preocupante. O sea, no quiero pintar algo muy demasiado negro, pero la verdad es que hay que estar preocupados, ¿no? Por todo esto. Y como te decía, yo lo viví, viví toda mi vida en la manufactura, en las fábricas. Claro. Eso hace que conozca bien cuáles son las ocurrencias, ¿no? Que empiezan los despidos, cierran las líneas de producción, la gente se empieza a quedar sin trabajo, familias sin trabajo. Yo te diría que hubo épocas que por suerte las viví, en las cuales los operarios de las fábricas venían con autos 0 kilómetros. Es decir, a ese nivel, ¿no? Es decir, podían ahorrar, podían irse de viaje. podía- todo Sí, pero eso hablan gracias de a la una industria. ilusión también, ¿no? De eso. ¿Cómo? Hablan de una ilusión de eso. Por supuesto, Como un momento medio totalmente, ficticio. totalmente, totalmente. Entonces, en ese sentido, la verdad que estoy bastante triste con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo tengo mucho contacto con la industria nacional, con la industria textil, y la verdad que ellos están muy, muy preocupados y la verdad muy acongojados con todo lo que está ocurriendo, porque obviamente cerrar una fábrica significa despedir gente, significa dejar lugares que no tienen sustento económico, porque hay fábricas que están en lugares que son bastante inhóspitos o que se desarrollan en base a la fábrica del pueblo. Entonces, todo eso, la verdad que me provoca, como te decía, mucha congoja. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho. Te tengo enganchado hace 40 minutos. Me vas a No matar. importa, no hay problema, no hay En el problema. feriado te tengo enganchado. Te agradezco No hay problema. muchísimo. Fuiste muy claro y también me parecía muy importante traer una voz que nos explique un poco la importancia de estas cosas por esto, ¿no? Creo que ayer vi esta noticia y me quedé Sí, pensando y digo, qué raro que no es noticia, ¿no? Como que sale en algún portal ahí sí, medio oculto, sin embargo no se sí, le da mucha difusión y me parece que a veces detrás de esa no difusión es porque algo pasa y sí, quizás sí, es importante que entendamos más en qué nos afecta en la vida a todos y a cada uno de sí, nosotros. sí. Lamentablemente, como decís, es así y nos afecta mucho. Los resultados de esta afección se van a ver con el tiempo, ¿no? No se ven inmediatamente, lamentablemente.
Invito a todos a que lo sigan. Bueno, Eddie gracias. Gigante es el Twitter Ujú. de Eduardo. Él, como dijo recién, escribe tweets sobre litio, petróleo, gas natural, energía nuclear, así que aquellos que estén interesados lo pueden seguir. Eduardo, te agradezco nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Te mando un saludo. Nos vemos. Adiós. Ahí estábamos hablando con Eduardo Gigante, él es ingeniero industrial y nos estaba contando sobre esta noticia que se conoció el día de ayer de la Comisión Nacional de Energía Atómica que frenó la construcción de reactores CAREM y RA10 y bueno, estábamos tratando de entender un poco más, gracias a Eduardo que fue muy claro y nos explicó de qué se trata todo esto para que empecemos a involucrarnos todos un poquito más sobre estas noticias y sobre cómo nos afectan en el día a día.